Notice now, his attribute. Fíjense ahora en su atributo. Then the attribute was first God. Entonces el atributo era, primero, Dios. The thought, the attribute itself, all in one, without being expressed. El pensamiento, el atributo mismo, todo en uno, sin ser expresado. Then when he expressed secondarily, he became then the Word. Entonces cuando él lo expresó, secundariamente, él llegó a ser entonces la palabra. And then the Word was made flesh and dwelt among us. St. John, the first chapter and the first verse. Y entonces la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. San Juan, el capítulo 1 y el versículo 1. Notice, this is in the beginning, but before the eternal. Fíjense, esto es en el principio, pero antes el eterno. Notice, in the beginning was the Word. Fíjense, en el principio era el verbo. When the time began, it was Word. Cuando el tiempo comenzó, era palabra. But before it was Word, it was attribute, a thought. Pero antes de que fuera palabra, era atributo, un pensamiento. Then it was expressed, in the beginning was the expression, the Word. Entonces fue expresado. En el principio era la expresión, el verbo. Now we're getting where Melchizedek is. That's this mysterious person. Ahora estamos llegando a donde está Melquisedec. Esa es esta persona misteriosa. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. And then the Word became flesh and dwelt among us. Hold that there now. Y luego el verbo llegó a ser carne y habitó entre nosotros. Retengan eso allí ahora. Notice, his first being was spirit, God, supernatural. All right? The great eternal. Fíjense, su primer ser era espíritu, Dios sobrenatural. Muy bien, el gran eterno. Second, he began to form himself towards flesh in a theophany, it's called. The Word, a body. Segundo, él comenzó a formarse hacia carne en una teofanía. Es llamada la palabra, un cuerpo. This then is the state he was in when he met Abraham. It was called Melchizedek. He was in the form of theophany. Este entonces es el estado en que él estaba cuando él se encontró con Abraham. Se llamaba Melquisedec. Él estaba en la forma de teofanía. I will get to that and prove it in a few minutes, the Lord willing. Ahora llegaremos a eso y lo probaremos en unos minutos, si el Señor quiere. He was the Word. Él era la palabra. A theophany is something that you could not see. It could be right here now. Yet you cannot see it. Una teofanía es algo que ustedes no podrían ver. Pudiera estar aquí mismo ahora, sin embargo, ustedes no pueden verla. It's just like, well, like television. That's in another dimension. Es así como, bueno, como la televisión. Eso está en otra dimensión. Television, people are moving right through this room now singing. La televisión, gente se está moviendo a través de este cuarto, ahora, cantando. There's colors also. But the eye is only subject to the five senses. Hay colores también, pero el ojo solo está sujeto a los 5 sentidos. Your whole being is only subject to five senses, brother. Todo su ser solo está sujeto a 5 sentidos, mejor dicho. And you are only subject to what the sight has been limited to see. Y ustedes solo están sujetos a lo que la vista ha sido limitada a ver. But there is another dimension that can be seen by a transformation by television. Pero hay otra dimensión que puede ser vista por medio de una transformación, por medio de la televisión. Now, television does not manufacture a picture. Ahora, la televisión no manufactura una imagen. A television only channels it into a circuit. And then the television screen picks it up. Una televisión solo la canaliza a un circuito y luego la pantalla de la televisión la capta. But the picture's there to begin with. Pero la imagen está allí para comenzar. Television was here when Adam was here. La televisión estaba aquí cuando Adán estaba aquí. Television was here when Elijah sat on Mount Carmel.
La televisión estaba aquí cuando Elías se sentó en el monte Carmelo. Television was here when Jesus of Nazareth walked the shores of Galilee. La televisión estaba aquí cuando Jesús de Nazaret caminó por las playas de Galilea. But you're just now discovering it. They wouldn't have believed it back there. Pero uno apenas ahora lo está descubriendo. Ellos no lo hubieran creído allá atrás. You'd have been crazy to have said something like it. Uno habría estado loco para haber dicho algo así. But now it's become a reality. Pero ahora ha llegado a ser una realidad. And so is it that Christ is here. Y así es que Cristo está aquí. The angels of God are here. Los ángeles de Dios están aquí. And someday, in the great millennium to come, it'll be just more real than television or anything else because they are here. Y algún día, en el gran milenio que ha de venir, simplemente será más real que la televisión o alguna otra cosa porque están aquí. He reveals himself in his great form of what he claimed as he immorphos himself into his servants. And it proves himself. Él se revela en su gran forma de lo que él afirmó, a medida él se enmorfe en sus siervos y se prueba él mismo. Now here he is in the form of spirit. And then he comes in the form of immorphed. Ahora, aquí está él en la forma de espíritu, y luego él viene en la forma de enmorfe. Now he appeared to Abraham immorphed. Ahora, él se le apareció a Abraham en enmorfe. When Abraham was returning from the slaughter of the kings, here come Melchizedek. Talk to him. Cuando Abraham regresaba de la derrota de los reyes, ahí llegó Melquisedec, habló con él. The other day in the Tucson paper, I was reading an article that where there was a woman driving down the road. El otro día, en el periódico de Tucson, yo estaba leyendo un artículo donde hubo una mujer que iba manejando por la carretera. I believe about 40, 50 miles an hour, and she hit an old man with an overcoat on. Yo creo que como a 40, 50 millas por hora, y ella le pegó a un anciano que tenía puesto un abrigo. She screamed and stopped her car, threw him up in the air, right out in the plain desert. Ella gritó y detuvo su carro, lo arrojó a él arriba en el aire, allá afuera en pleno desierto. And she run back to find him and he wasn't there. Y ella regresó corriendo para hallarlo, y él no estaba allí. So what did she do? Así que, ¿qué hizo ella? Some people behind her saw it happen. Saw the old man fly up in the air and his overcoat turning. Algunas personas detrás de ella lo vieron suceder, vieron al anciano volar en el aire y su abrigo dando vueltas. So they went back to find out. They couldn't find the man anywhere. Así que ellos regresaron corriendo para averiguar. Ellos no pudieron encontrar al hombre en ninguna parte. They called the police force. The police come out to examine the place. There's nobody there. Llamaron al cuerpo de la policía. La policía llegó a examinar el lugar. No había nadie allí. Well, each one of them testified. The car chugged, hit the man, he went up in the air, and everybody saw it. Bueno, cada uno de ellos testificó. El carro traqueteó, le pegó al hombre, él se elevó en el aire y todos lo vieron. Witnesses and 2 or 3 carloads of them. They've seen it happen. Testigos y 2 o 3 carros llenos de ellos lo vieron suceder. Come to find out, 5 years ago, there was an old man with an overcoat on hit and killed on the same spot. Se vienen dando cuenta que hace 5 años hubo un anciano que tenía puesto un abrigo que fue golpeado y muerto en el mismo lugar. When you leave here, you're not dead. Cuando uno parte de aquí, uno no está muerto. You've got to come back even if you're a sinner and be judged according to the deeds done in the body. Uno tiene que regresar, aun si uno es un pecador, y ser juzgado de acuerdo a los hechos realizados en el cuerpo. If this earthly tabernacle is dissolved, we have one waiting. Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno esperando. Immorphed, that's the word. Enmorfe, esa es la palabra. Now, God, in this stage of His creation, later formed into flesh Jesus. Ahora, Dios, en esta etapa de su creación, más tarde se formó en carne, Jesús. From what? ¿Desde qué? From the great beginning, Spirit, then came down to be the Word, bringing itself out. Desde el gran principio, Espíritu, luego descendió para ser la palabra, ella misma poniéndose de manifiesto. The Word doesn't yet make itself, it just spoke out, immorphed. La palabra todavía no se forma ella misma, solo está hablada en morfe. Later, He becomes flesh, Jesus, mortal to taste death for all of us sinners. Más tarde, Él llega a ser carne, Jesús, mortal,
para probar la muerte por todos nosotros los pecadores. When Abraham met him, he was Melchizedek. Cuando Abraham se encontró con él era Melquisedec. He unfolds here what all the attributes will do in the final end. Él despliega aquí lo que todos los atributos harán en el fin final. Every son of Abraham, every son of the faith, will absolutely do the same thing. Todo hijo de Abraham, todo hijo de la fe hará sin lugar a dudas lo mismo. But I want to watch how we have to come. Pero yo quiero observar cómo tenemos que venir nosotros. Also, we see him revealed here in Ruth and Boaz as a kinsman redeemer, how he had to come to be flesh. También lo vemos a él revelado aquí en Ruth y Boaz, como un pariente redentor, cómo él tenía que venir para ser carne. Now, we see the attributes sons of his spirit have not yet entered into the word form body, but a theophany. Ahora, nosotros vemos el atributo, hijo de su espíritu. No han entrado todavía en el cuerpo que tiene forma de la palabra, sino una teofanía. This body is subject to the word and earnest, waiting for the earnest change of the body. Este cuerpo está sujeto a la palabra y las arras, esperando las arras, el cambio del cuerpo. Now, the difference between him and you as a son. Ahora, la diferencia entre él y ustedes, como hijos, See, he was at the beginning the Word, an immorphed body. ven, él era en el principio la palabra, un cuerpo en morfe. He came in and lived in that in the person of Melchizedek. Él entró y vivió en eso en la persona de Melquisedec. Then later, we never heard no more of Melchizedek because he became Jesus Christ. Luego, más tarde, ya no oímos más de Melquisedec, porque él llegó a ser Jesucristo. Melchizedek was the priest, but he became Jesus Christ. Melquisedec era el sacerdote, pero él llegó a ser Jesucristo. Now you bypass that because in that form he knowed all things. Ahora, ustedes sobrepasaron eso, porque en esa forma él sabía todas las cosas. And you have never been able to know that yet. You come like Adam, like me. Y ustedes nunca han podido saber eso todavía. Ustedes vinieron como Adán, como yo. You became from the attribute to the flesh to be tempted. Ustedes vinieron desde el atributo a la carne para ser tentados. But when this life is finished here, if this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting. Pero cuando esta vida termina aquí, si este tabernáculo terrestre se deshiciere, ya tenemos uno esperando. That's where we go. That is the word. Then we can look back and see what we done. Eso es a donde vamos. Esa es la palabra. Entonces podemos mirar atrás y ver lo que hemos hecho. Now we don't understand it. We have never become the word. We've just become the flesh man. Not the word. But Ahora no lo entendemos. Nunca hemos llegado a ser la palabra. Solo hemos llegado a ser el hombre de carne, no la palabra. Pero, and look, clearly makes it clear you will never be the word unless you was the thought at the beginning. y miren claramente, lo hace claro. Ustedes nunca serán la palabra a menos que ustedes eran un pensamiento en el principio. That proves the predestination of God. Eso prueba la predestinación de Dios. ¿Ven? You can't be the word unless you're a thought. You had to be in the thinking first. Ustedes no pueden ser la palabra a menos que ustedes son un pensamiento. Ustedes tenían que estar en el pensamiento primero. But to see in order to stand temptation, you had to bypass the theophany. You had to come down here in flesh to be tempted by sin. Pero ven ustedes, para soportar la tentación, ustedes tenían que sobrepasar la teofanía. Ustedes tenían que venir aquí abajo en carne para ser tentados por el pecado. And then if you stand, all the Father hath given me will come to me. I'll raise him up at the last days. Y entonces, si soportan, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo le resucitaré en los días postreros. See, you had to be first. Ven, ustedes tenían que serlo primero. And then you see, he come right down the regular line. From attribute to... Y entonces, ven ustedes, él descendió directamente por la línea regular del atributo a... Before the foundation of the world, his name's put on the Lamb's Book of Life. Antes de la fundación del mundo, su nombre es puesto en el libro de la vida del Cordero. Then from that he become the Word, the theophany,
It could appear, disappear. Entonces, de eso, él llegó a ser la palabra, la teofanía, que podía aparecer, desaparecer, And then he become flesh and returned back again. Resurrected that same body in a glorified condition. y luego él llegó a ser carne, y regresó otra vez, resucitó ese mismo cuerpo en una condición glorificada. But you bypass the theophany and become flesh man to be tempted by sin. Pero ustedes sobrepasaron la teofanía y llegaron a ser hombres de carne para ser tentados por el pecado. And then, if this earthly tabernacle is dissolved, we have one already waiting. Y entonces, si este tabernáculo terrestre se deshiciere, ya tenemos uno esperando. We have not yet the bodies. Todavía no tenemos los cuerpos. But look, when this body receives the Spirit of God, the immortal life inside of it, it throws this body in subjection to God. Hallelujah. Pero miren, cuando este cuerpo recibe el Espíritu de Dios, la vida inmortal dentro de ustedes pone este cuerpo en sujeción a Dios. ¡Aleluya! He that's born of God does not commit sin. Cannot sin. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Él no puede pecar. Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus. They walk not after the flesh, but after the Spirit. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. There you are. See, that throws your body subject. Ahí lo tienen. ¿Ven? Eso sujeta el cuerpo de ustedes. You don't have to say, oh, if I could just quit drinking, if I could just get in Christ, it's all gone. See? Ustedes no tienen que decir, oh, si yo tan solo pudiera dejar de beber, si yo tan solo pudiera, solo entren en Cristo y todo desaparece. ¿Ven? ¿Ven? Because your body is subject to the Spirit. Porque el cuerpo de ustedes está sujeto al Espíritu. It's no more subject to the things of the world. They're dead. Ya no está sujeto a las cosas del mundo, están muertas. They are dead. Your sins are buried. And baptism. And you are a new creation in Christ. Están muertas, sus pecados están sepultados en bautismo, y ustedes son una nueva creación en Cristo. And your body becoming subject to the Spirit, try to live a right kind of life. Y el cuerpo de ustedes, llegando a estar sujeto al Espíritu, trata de vivir una clase correcta de vida. Like you women claiming you got Holy Ghost and going out here and wearing shorts and things. How could you do it? Como ustedes mujeres afirmando que tienen el Espíritu Santo y saliendo aquí y usando pantalones cortos y cosas, ¿cómo pueden hacerlo? How could the Spirit of God in you ever let you do such a thing as that? ¿Cómo pudiera el Espíritu de Dios en ustedes dejarlas hacer alguna vez una cosa semejante a esa? It just can't be so. Certainly it can't be. He's not a filthy spirit. He's a Holy Spirit. Simplemente no puede ser así. Ciertamente no puede ser. Él no es un espíritu inmundo. Él es un Espíritu Santo. And then when you become subject to that Spirit, it throws your whole being subject to that Spirit. Y entonces, cuando ustedes llegan a estar sujetos a ese espíritu, sujeta todo su ser a ese espíritu. And that Spirit is nothing in the world but this seed word made manifest or quickened. Hallelujah. Amen. Made alive. Y ese espíritu no es nada más que esta simiente palabra manifestada o vivificada, aleluya, hecha viva. And when the Bible said, don't do this, that body quickly turns to it. No question. Y cuando la Biblia dice, no hagas esto, ese cuerpo rápidamente da vuelta conforme a ello, no hay ninguna pregunta. And what is it? It's the earnest of the resurrection. ¿Y qué es? Es las arras de la resurrección. This body will be raised up again because it's already started. Este cuerpo será resucitado de nuevo porque ya ha comenzado. It was once subject to sin and mire and corruption, but now it's got the earnestness turned heaven. Una vez estaba sujeto al pecado y al lodo y a la corrupción, pero ahora tiene las arras, está volteado hacia lo celestial. Now that's the earnest that you're going in the rapture. It's the earnest. Ahora, esas son las arras de que ustedes se van en el rapto, son las arras. A sick person laying dying. Nothing left but death. That's all can happen. Una persona enferma, acostada, muriendo, no le queda nada sino la muerte. Eso es todo lo que puede suceder. I've seen the shadows of people
done eat up with cancer and tuberculosis, and see them persons a little while after that perfectly normal and strong. Yo he visto unas sombras de personas comidas con cáncer y tuberculosis y ver esas personas un poco después de eso perfectamente normales y fuertes. If there is no divine healing, then there's no resurrection. Because divine healing is the earnest of the resurrection. Amen. Si no hay sanidad divina, entonces no hay resurrección, porque sanidad divina es las arras de la resurrección. Amén. You know what the earnest money is, don't you? It's the down payment. Ustedes saben lo que es el depósito, ¿verdad? Es el pago inicial. He was wounded for our transgressions, with his stripes we're healed. Él fue herido por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos curados. Notice how wonderful. We love him. Fíjense, cuán maravilloso. Lo amamos. Now this body is subject to the Spirit. Ahora, este cuerpo está sujeto al Espíritu. Have not yet entered into the word form, but we are still in the flesh form, but subject to the word. Todavía no ha entrado en la forma de la palabra, pero todavía estamos en la forma de la carne, pero sujetos a la palabra. Death in the flesh will take us there. La muerte en la carne nos llevará allá. Just the same thing, think of a little baby. Exactamente lo mismo. Piensen en un pequeño bebé. You can take a woman, no matter how evil she is, Ustedes pueden tomar a una mujer, no importa cuán mala es ella, when she is pregnant and fixing to be mother. Watch before that baby's born. cuando ella está embarazada y a punto de ser madre, observen antes que ese bebé nazca. I don't care how cruel the woman is, she gets real kind. No me importa cuán cruel es la mujer, ella se pone muy cariñosa. There's something about her sound that seems godly. To see a little mother fixing to become mother by the baby. Hay algo acerca de ella que suena, parece piadoso el ver a una madrecita a punto de llegar a ser madre por medio del bebé. Why is it? ¿Por qué es? That little body. Now it's not alive yet. See, the only thing it is just flesh and muscles. That little jumping, that's just muscles jerking. Ese cuerpecito ahora no está vivo aún. ¿Ven? Lo único que es simplemente carne y músculos. Esos brinquitos, esos solo son músculos tironeando. But when it comes forth from the womb, God breathes the breath of life into it. And then he screams out. Pero cuando sale de la matriz, Dios sopla el aliento de vida en él, y entonces él grita. See, just as assured as there is a natural body being formed, there is a spiritual body to receive it as soon as it gets here. ¿Ven? Tan cierto como que hay un cuerpo natural siendo formado, hay un cuerpo espiritual para recibirlo tan pronto llega aquí. Then, when a man is born again from heaven, he becomes a spirit babe in Christ. Entonces, cuando un hombre nace de nuevo del cielo, él llega a ser un espíritu bebé en Cristo. And then, when this robe of flesh is dropped, there is a natural body. Y entonces, cuando este manto de carne es abandonado, hay un cuerpo natural. Theophany, a body not made with hands, neither born of a woman, that we go to. Teofanía, un cuerpo no hecho por manos ni nacido de una mujer al que vamos. Then that body returns back and picks up the glorified body. Entonces ese cuerpo regresa y recoge el cuerpo glorificado. That's the reason Jesus went to hell when he died and preached to the souls that were in prison. Esa es la razón de que Jesús fue al infierno cuando él murió y le predicó a las almas que estaban en prisión. Turned back into that theophany. Regresó a esa teofanía. Oh, marvelous. Thank God. Oh, maravilloso. Gracias a Dios. 2 Corinthians 5:1. If this earthly body be dissolved, this earthly tabernacle, we have another one. Segunda de Corintios 5:1. Si este cuerpo terrestre se deshiciere, este tabernáculo terrestre tenemos otro. See, we have bypassed that to come straight from God, the attribute, to be flesh, to be tempted and tested by sin like Adam did. Ven, hemos sobrepasado eso, para venir directamente de Dios, el atributo, para ser carne, para ser tentados y probados por el pecado, como Adán lo fue. But when testing of His Word is over, then we are taken up to this body that was prepared for us before the foundation of the world.
Pero cuando la prueba de su palabra ha terminado, entonces somos llevados arriba a este cuerpo que fue preparado para nosotros antes de la fundación del mundo. It is the Word there that we skipped and come right around. Down here to be tempted and tested. Es la palabra allí que nosotros sobrepasamos para venir aquí abajo para ser tentados y probados. If we'd have come through that, there'd have been no temptation. We'd known all things. Si hubiéramos venido a través de eso, no hubiera habido ninguna tentación, hubiéramos sabido todas las cosas. That's the reason Jesus knowed all things. Because he was Word before he was flesh. Esa es la razón de que Jesús sabía todas las cosas, porque Él fue la palabra antes de que Él fuera carne. Then we become the Word. Entonces nosotros llegamos a ser la palabra. Here we are formed to the Word image, to be a partaker of the Word. Aquí estamos formados a la imagen de la palabra, para ser un participante de la palabra. Feed on the Word. By being predestinated since the beginning. Alimentarnos de la palabra, por ser predestinados desde el principio. You see that little spark of life that you had in you from the beginning when you started your journey? Many of you can remember it. Ustedes ven esa chispita de vida que tenían en ustedes desde el principio, cuando ustedes comenzaron su jornada. Muchos de ustedes pueden recordarlo. You join this church and join that church and try this and that. Nothing satisfying. Right? Ustedes se unieron a esta iglesia y se unieron a aquella iglesia. Ustedes trataban esto y aquello. Nada satisfizo. Eso es correcto. But one day you just recognized it. Right. Pero un día ustedes simplemente lo reconocieron. Correcto. The other night I was teaching somewhere, I think it's out in California or Arizona, about... La otra noche yo estaba enseñando en alguna parte, creo que fue allá en California o Arizona, acerca de... I believe I told a little story here about the man setting the hen and had an eagle egg under it. Creo que les he contado la pequeña historia aquí acerca de un hombre colocando una gallina y tenía un huevo de águila debajo de ella. And when that eagle hatched out, he's the funniest looking bird that them chickens ever seen. Y cuando ese águila salió del cascarón, él era el pájaro más raro que esas gallinas habían visto alguna vez. But he walked around, he was the ugly one among them. Pero él anduvo alrededor, él era el feo entre ellas. Because he just couldn't understand how that hen would cluck and scratch on that manure pile and eat, he couldn't get the idea. Porque él simplemente no podía entender cómo esa gallina cloqueaba y escarbaba en ese montón de estiércol y comía. Él no podía captar la idea. She'd say, "Come on over and feast, honey." Ella decía, ven acá y banquetea, cariño. But he was the eagle. He just didn't eat like that. It wasn't his food. Pero él era un águila. Él simplemente no comía así. No era su alimento. So she'd catch grasshoppers and what more, and call the little chickens. Así que ella atrapaba saltamontes y cuánto más, ustedes saben, y llamaba a las gallinitas. And all them little chickens would go along, cluck along, and eat. Y todas esas gallinitas la acompañaban, cloqueando y comían. But the little eagle just couldn't do it. It didn't look right to him. Pero el aguilita simplemente no podía hacerlo. No le parecía correcto. So one day his mammy come hunting him. Así que un día su mamá vino buscándolo. And he'd hear that hen cluck. He'd try his best to cluck, but he couldn't do it. Y él oía a esa gallina cloquear. Él trataba lo mejor que podía de cloquear, pero él no podía hacerlo. He tried to cheep like a chicken, but he couldn't do it. Él trataba de pillar como una gallina, pero él no podía hacerlo. See, he was an eagle. Ven, él era un águila. To start with, he was the eagle. Él, para comenzar, era un águila. He was just hatched under a hen. Él solo fue incubado bajo una gallina. That's like some church members. Eso es como algunos miembros de iglesia. That's about the way it is, about one I was setting. Is right. Cada, más o menos, de esa manera es. Como uno de una apuesta. Es correcto. But one day his mammy flew over and she screamed. Pero un día su mamá voló por encima y ella gritó. He recognized it. Él lo reconoció. That sounded right. Why? Eso sonó correctamente. ¿Por qué? He was the eagle to begin with. Él era un águila para empezar. That's the way it is with the gospel of the word, the power of Jesus Christ. De esa manera es con el evangelio o la palabra o el poder de Jesucristo. When a man has been predestinated to eternal life, he hears that true ring scream of God. Nothing can keep him from it. Cuando un hombre ha sido predestinado a vida eterna, él oye ese grito de Dios de sonido verdadero. Nada puede mantenerlo alejado de ello. The church might say days of miracles is past, cluck, cluck, cluck.
La iglesia pudiera decir, los días de los milagros han pasado, clock, clock, clock. Stand here and eat this and stand here and eat that. Párate aquí y come esto, y párate acá y come eso. That barnyard stuff won't do for him anymore. Esa cosa del corral ya no lo va a satisfacer. He's gone. Él se fue. All things are possible. He gets off the ground. Todas las cosas son posibles. Él despegó de la tierra. That's why there's so many Christians today that can't get their feet off the ground. Por eso es lo que pasa con tantos cristianos hoy. No pueden despegar sus pies de la tierra. The old man, he said, son, jump. You're an eagle. Come up here where I am. La mamá dijo, hijo, salta. Tú eres un águila. Sube acá donde yo estoy. He said, Mom, I never jumped in my life. Él dijo, mamá, nunca he saltado en mi vida. She said, well, you jump. You're an eagle to begin with. You're not a chicken. Ella dijo, pues tú salta. Tú eres un águila para empezar. Tú no eres una gallina. So he made his first jump and flopped his wings. Didn't do too good, but he got off the ground. Así que él dio su primer salto y aleteó sus alas. No lo hizo muy bien, pero él despegó de la tierra. That's the way we do. We accept God by faith, by the written word. De esa manera lo hacemos. Aceptamos a Dios por medio de fe, por medio de la palabra escrita. There's something in there. It's that eternal life. You were predestinated to it. Hay algo allí adentro. Es esa vida eterna. Ustedes estaban predestinados a ella. His grandpa and grandma were eagles. He was the eagle all the way back. Su abuelo y su abuela eran águilas. Él era un águila desde allá atrás. Eagle don't mix with other things. El águila no se mezcla con otras cosas. He's not a hybrid at all. He's an eagle. Él no es un híbrido. No, es un águila. Then after you recognize the very word of God was eagle food, then you left the other thing. Luego, después de que ustedes reconocieron que la misma palabra de Dios era alimento de águilas, entonces ustedes dejaron la otra cosa. You've then been formed into the living image of the living God you heard from your theophany. Entonces, ustedes han sido formados en la imagen viviente del Dios viviente. Ustedes escucharon de su teofanía. If this earthly body be dissolved, we have one waiting. Si este cuerpo terrestre se deshiciere, tenemos uno esperando. You say, is that right, Brother Branham? Ustedes dicen, ¿es correcto eso, hermano Branham? All right, let's take a couple of eagles and look at them for a few minutes. Muy bien, tomemos a un par de águilas y mirémoslos por un momento. There was a man named Moses. Everyone knows that a prophet's called the eagle in the Bible. Hubo un hombre llamado Moisés. Todos saben que un profeta es llamado el águila en la Biblia. There was a prophet named Moses. Hubo un profeta llamado Moisés. And one day, God called him and wouldn't let him go over the land, and he died on a rock. Y un día Dios lo llamó y no le permitió que cruzara la tierra. Y él murió en una roca. The angels took him away and buried him. Los ángeles se lo llevaron y lo sepultaron. There was another man, an eagle, didn't even have to die. He just walked across Jordan. God sent a chariot down and Hubo otro hombre, un águila, ni siquiera tuvo que morir. Él simplemente cruzó caminando el Jordán y Dios envió un carro abajo. this robe of flesh he dropped and rise and caught the everlasting prize. Y él dejó caer este manto de carne y se elevó y echó mano del premio eterno. 800 years later. 800 years later, on Mount Transfiguration, here stood those two men. 800 años después, en el monte de la transfiguración, ahí estaban esos dos hombres. Moses' body had been rotten for hundreds of years. El cuerpo de Moisés había estado podrido por cientos de años. But here he was in such a form that even Peter, James, and John recognized him. Amen. Pero aquí estaba él en tal forma al grado que aún Pedro, Santiago y Juan lo reconocieron. Amén. If this earthly tabernacle be dissolved, if you're an attribute of God expressed here on earth, you've got a body waiting after you leave this world. Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, si ustedes son un atributo de Dios expresado aquí en la tierra, ustedes tienen un cuerpo esperando después de que parten de este mundo. There they was standing on Mount Transfiguration, in their theophany, for they were prophets to whom the word came to. Allí estaban ellos, parados en el monte de la transfiguración, en su teofanía, porque ellos eran profetas a quienes la palabra vino. Also, let us notice another prophet one time by the name of Samuel. También fijémonos en otro profeta en un tiempo, llamado Samuel. He was a great man. He taught Israel, told them they shouldn't have a king. Él era un gran hombre. Él había enseñado a Israel,
Les dijo que ellos no deberían de tener un rey. He said, "If I ever said one thing to you in the name of the Lord, will what come to pass?" Él dijo, ¿les he dicho alguna vez una sola cosa en el nombre del Señor que no haya acontecido? They said, "No, everything you've always said in the name of the Lord come to pass." Ellos dijeron, no, todo lo que siempre has dicho en el nombre del Señor sucedió. He was a prophet, and he died. Él era un profeta y él murió. About 3 or 4 years later, the king got in trouble. Como 3 o 4 años más tarde, el rey se metió en problemas. That's before the blood of Jesus Christ was ever shed. Eso fue antes de que la sangre de Jesucristo fuera derramada. He was in paradise. Él estaba en el paraíso. And a witch of Endor called for somebody to come and console Saul. Y una bruja de Endor invocó para que alguien viniera y consolara a Saúl. And when the witch saw him standing up, she said, "I see God raising up out of the earth." Y cuando la bruja lo vio a él parado, ella dijo, he visto a Dios que sube de la tierra. And after the man had been dead, buried, and rotted in the grave, Y después de que el hombre había estado muerto, sepultado y podrido en la sepultura, here he was standing there in that cave with his prophet's robes on, and was still a prophet. aquí estaba él parado allí en esa cueva con su manto de profeta puesto y todavía era un profeta. Amén. For he said, "Why did you call me out of my rest, seeing you become an enemy to God?" Porque él dijo, ¿por qué me llamaste de mi reposo, viendo que has llegado a ser enemigo de Dios? Watch him prophesy. Tomorrow night, but this time, you will be with me. Obsérvenlo a él profetizar. Mañana en la noche, a esta hora, tú estarás conmigo. He was still a prophet. Though he was gone from this body, Él todavía era un profeta, aunque él había partido de este cuerpo. see, he had come here and was part of that word. Ven, él había llegado aquí y era parte de esa palabra. And he entered from the flesh life back into the body that had been prepared for him before the foundation of the world. Y él entró de la vida, de la carne, al cuerpo que había sido preparado para él antes de la fundación del mundo. He entered into the theophany, which was the word. Él entró en la teofanía, la cual era la palabra. You get it? ¿Lo captan? That's where all believers go when we turn from here. Allí es a donde van todos los creyentes cuando nos vamos de aquí. Then in that form, the veil then is lifted. Entonces, en esa forma, el velo entonces es quitado. You see, you are the word also when you enter into there. ¿Ven ustedes? Ustedes son la palabra también cuando entran allí. As a little baby, as I said a while ago. Como un pequeño bebé, como dije hace un rato. Now notice, praise God for these opening seals is my prayer. To know these things. Ahora fíjense, alabado sea Dios por estos sellos que se están abriendo. Es mi oración, saber estas cosas. Now, the true revelation of Melchizedek comes into view. Ahora la verdadera revelación de Melquisedec aparece. He was God, the Word, before he became flesh. God, the Word. Que Él era Dios, la palabra. Antes de que Él llegara a ser carne, Dios, la palabra. Because he had to be. No one else could be immortal like him. Porque Él tenía que ser. Nadie más podía ser inmortal como Él. See, I had father and mother. You did too. Ven, yo tuve padre y madre. Ustedes también los tuvieron. Jesus had father and mother. Jesús tuvo padre y madre. But this man had no father or had no mother. Pero este hombre no tuvo padre o no tuvo madre. Jesus had a time he started. This man didn't. Jesús tuvo un tiempo en que Él comenzó. Este hombre no. Jesus gave his life. This man couldn't because he was life. Jesús dio su vida. Este hombre no podía porque Él era vida. It's a self-same man all the time. Y es el mismísimo hombre todo el tiempo. I hope God reveals it to you. The self-same person all the time. Yo espero que Dios se los revele. La mismísima persona todo el tiempo. Notice his title, King of Righteousness. Fíjense en su título, Rey de Justicia. Now, Hebrews 7:2, King of Righteousness and King of Peace. He's two kings. Ahora, Hebreos 7:2, Rey de Justicia y Rey de Paz. Él es dos reyes. Now watch, Hebrews 7:2, King of Righteousness
Also the King of Peace. He's two kings there. Ahora observen, Hebreos 7:2, Rey de justicia, también el Rey de paz. Él es dos reyes allí. Now, since he has come in the flesh and received his body up in Revelations 21:16, he's called the King of Kings. Ahora, ya que él ha venido en la carne y recibió su cuerpo arriba en Apocalipsis 21:16, él es llamado el Rey de Reyes. He's all three of them together. See? King God, King Theophany, King Jesus. He's the King of Kings. Él es todos esos tres juntos. ¿Ven? Rey Dios, Rey Teofanía, Rey Jesús. Él es el Rey de Reyes. It's all met just like soul, body, and spirit. All comes to make one. Todos se han juntado, así como alma, cuerpo y espíritu. Todo viene a ser uno. Also, he is the Father, which was the first, Son and Holy Ghost, the Spirit. También él es el Padre, el cual fue el primero, Hijo y Espíritu Santo, el Espíritu. King of righteousness, the Spirit attribute, Theophany, King of peace, Theophany. Rey de justicia, el atributo del Espíritu, teofanía. Rey de paz, teofanía. And in flesh, he was King of kings. Same person. When the theophany, Moses seen him, Exodus 33:2. He was a theophany. Y en carne, él era Rey de Reyes, la misma persona. Cuando la teofanía, Moisés lo vio a él. Éxodo 33:2. Él era una teofanía. Moses wanted to see God. He'd heard his voice, heard him talk to him, see him in a bush there as a big pillar of fire. Moisés quería ver a Dios. Él había oído su voz, lo había oído hablarle, lo había visto en una zarza allí, como una gran columna de fuego. And he said, "Who are you? I want to know who you are." Y él dijo, ¿quién eres tú? Yo quiero saber quién eres tú. Moses said, "If you let me see you, I would like to see your face." Dijo Moisés, yo pondré, si tú me permites verte, a mí me gustaría ver tu rostro. He said, "No man can see my face." Él dijo, ningún hombre puede ver mi rostro. He said, "I'll put my hand over your eyes, and I'll pass by, Él dijo, yo pondré mi mano sobre tus ojos y yo pasaré. and you can see my back, but not my face." See? Y tú puedes ver mi espalda, mas no mi rostro. ¿Ven? And when he did, it was the back of a man. It was theophany. Y cuando lo vio, era la espalda de un hombre, era una teofanía. Then the word that come to Moses, "I am," that was the word. Luego, la palabra que vino a Moisés, yo soy, esa era la palabra. The word came to Moses in the form of a pillar of fire and a burning bush. The "I am." La palabra vino a Moisés en la forma de una columna de fuego, en una zarza ardiendo, el yo soy. As the word from the theophany, excuse me. Como la palabra de la teología, de la teofanía, mejor dicho, discúlpenme. He came to Abraham as a man under the oak tree. Now look at there. Él vino a Abraham como un hombre debajo del encino. Ahora miren allí. There came a man to Abraham, 3 of them, and sat down under an oak tree. 3 of them. Allí llegó un hombre a Abraham, 3 de ellos, y se sentaron debajo de un encino, 3 de ellos. And notice, after he talked to Abraham, Y fíjense, después de que él le habló a Abraham, why did he come? ¿por qué vino él? Abraham being the one with the promise and the message of the coming son, Abraham, siendo el que tenía la promesa y el mensaje del hijo que había de venir, and also he was God's word prophet that was trusting God's word. y también él era el profeta de la palabra de Dios, que estaba confiando en la palabra de Dios, Calling anything contrary as though it wasn't. llamando todo lo contrario como si no fuese. See how perfect the word is? The word came to the prophet. ¿Ven qué perfecta es la palabra? La palabra vino al profeta. See, there was God in a theophany, and the Bible said the word comes to the prophet. ¿Ven? Allí estaba Dios en una teofanía, y la Biblia dice, la palabra viene al profeta. And here was the word in the theophany. Y aquí estaba la palabra en la teofanía. Now you say, was that God?
Abraham said it was. Ahora, ustedes dicen, ¿era Dios ese? Abraham dijo que lo era. He said his name was, he called him Elohim. Él dijo que su nombre era, él lo llamó Elohim. Now in Genesis 1, you find out, in the beginning, Elohim created the heavens and earth. Ahora, en Génesis 1, ustedes se dan cuenta, en el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. In Genesis 18, we find out that Abraham called this person that sat there and talked to him. En Génesis 18 nos damos cuenta que Abraham llamó a esta persona que se sentó allí y habló con él. And could tell him the secrets of his heart, tell him what Sarah was thinking behind him. Y pudo decirle los secretos de su corazón. Le dijo lo que Sara estaba pensando detrás de él. Abraham said, it is Elohim. He is in a theophany form. You get it? Abraham dijo, es Elohim. Él estaba en una forma de teofanía. ¿Lo captan? Notice, now we find out that he was then in the theophany form. Ahora nos damos cuenta que él estaba entonces en la forma de la teofanía. He called him Lord God Elohim. Now in Genesis 18, we find that is true. Él lo llamó Señor Dios Elohim. Ahora, en Génesis 18 nos damos cuenta que eso es verdad. Now notice, Abraham, there was 3 of them together. But when Abraham met the 3, he said, my Lord. Ahora fíjense en Abraham. Había 3 de ellos juntos, pero cuando Abraham se encontró con los 3, él dijo, mi Señor. But when Lot, down in Sodom, 2 of them went down there, and Lot saw 2 of them coming, and he said, my lords. Pero cuando Lot, allá en Sodoma, 2 de ellos descendieron allá, y Lot vio a 2 de ellos venir, y él dijo, mis señores. See, what was the matter? The first place, Lot was not a prophet. That's right. ¿Ven? ¿Qué pasaba? En primer lugar, Lot no era un profeta. Eso es correcto. Or neither was he the messenger of the hour. So he didn't have any revelation of him. Ni tampoco era él el mensajero de la hora, así que él no tenía ninguna revelación de él. That's exactly right. Es exactamente correcto. Lot could call them lords. A dozen of them, he could still say lords. Lot podía llamarlos señores, una docena de ellos, él todavía podía decir señores. But no matter how many Abraham saw, it was still one Lord. Pero no importa cuántos vio Abraham, aún era un señor. There is God. This is the Melchizedek. Allí está Dios. Este era Melquisedec. Notice, after the battle was over, Melchizedek served his victorious child communion. Think of that. Part of himself. Fíjense, después de que la batalla terminó, Melquisedec le sirvió la comunión a su hijo victorioso. Piensen en eso, parte de sí mismo. Now, we want to see here, in type here, is in view the communion. Ahora, queremos ver aquí está en tipo, a la vista, la comunión. After the battle, he gave of himself because the communion is part of Christ. Después de la batalla, él dio de sí mismo, porque la comunión es parte de Cristo. And after the struggle is over, after you've done got yourself whipped out, Y después de que la lucha termina, después de que ustedes mismos se han vencido, then's when you partake of Christ. Become part of this being. You get it? entonces es cuando participan de Cristo, llegan a ser parte de este ser. ¿Lo captan? Jacob wrestled all night and wouldn't turn him loose until he blessed him. That's right. Jacob luchó toda la noche y no lo soltó hasta que él lo bendijo. Eso es correcto. Battle for life. And after the battle is over, then God gives you of himself. That is his true communion. Luchó por la vida y después de que la batalla ha terminado, entonces Dios les da de sí mismo. Esa es su verdadera comunión. The little bread and wafer just represents it. You shouldn't take it unless you've wrestled it out and become part of God. El panecito y la hojuela solo lo representa. Ustedes no deberían de tomarla a menos que ustedes hayan luchado y llegado a ser parte de Dios. Remember, at this time, the communion had never been instituted. Recuerden, para este tiempo la comunión nunca había sido instituida. Not until before the death of Jesus Christ. Hundreds and hundreds and hundreds of years later. Amen. No hasta antes de la muerte de Jesucristo, cientos y cientos y cientos de años después.
But Melchizedek, after his child Abraham had won the victory, Pero Melquisedec, después de que su hijo Abraham había ganado la victoria, Melchizedek met him and gave him wine and bread, Melquisedec se encontró con él y le dio vino y pan, showing that after this earthly battle is over, we will meet him in the heavens and take the communion again. It'll be the wedding supper. mostrando que después de que esta batalla terrenal termine, nos encontraremos con él en los cielos y tomaremos la comunión otra vez. Será la cena de la boda. I will not drink the more of the vine or eat the fruit until I eat it and drink it with you anew in my Father's kingdom. Is that right? No beberé más de la vid o comeré del fruto hasta que lo coma y lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. ¿Es correcto eso? Notice, again, Melchizedek went to meet Abraham before he got back home. Fíjense de nuevo, Melquisedec fue a encontrarse con Abraham antes de que él regresara a casa. What a beautiful type here we have. Melchizedek meeting Abraham before he got back home after the battle. Qué hermoso tipo tenemos aquí, Melquisedec encontrándose con Abraham antes de que él regresara a casa después de la batalla. We meet Jesus in the air before we get home. Nosotros nos encontramos a Jesús en el aire antes de que lleguemos a casa. That's right. 2 Thessalonians tells us that. For we meet him in the air. Eso es correcto. Segunda de Tesalonicenses nos dice eso, porque nos encontramos con él en el aire. A beautiful type of Rebekah meeting Isaac in the field in the cool of the day. Un hermoso tipo de Rebeca encontrándose con Isaac en el campo, en lo fresco del día. We meet him in the air. 2 Thessalonians tells us so. Nos encontramos con él en el aire. Segunda de Tesalonicenses nos dice así. For we which are alive and remain shall not prevent or hinder those which are asleep. Porque nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos o impediremos a aquellos que durmieron. For the trumpet of God shall sound, the dead in Christ shall rise first. Porque se tocará la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. We which are alive and remain shall be caught up together with them to meet the Lord in the air. Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Perfect. All these types. Perfecto, todos estos tipos. Therefore, the theophany, if you have died and entered into that theophany, what happens? Por tanto, la teofanía, si ustedes han muerto y entrado en esa teofanía, ¿qué sucede? The theophany comes to the earth to pick up the redeemed body. La teofanía viene a la tierra a recoger el cuerpo redimido. And if you're here in the air, you take the body to meet the theophany. Y si ustedes están aquí en el aire, ustedes toman el cuerpo para recibir la teofanía. There you are, and caught up, and go to meet the Lord in the air. Ahí lo tienen, y arrebatados, y vamos a recibir al Señor en el aire. Who is this Melchizedek but God? ¿Quién es este Melquisedec sino Dios? Now, we see here plainly the complete secret of our lives and journey and death and where we go after we die. Ahora vemos aquí claramente el secreto completo de nuestras vidas en la jornada y muerte, y a dónde vamos después de que morimos. Also, predestination is in plain view here. También la predestinación está a plena vista aquí. Now listen as we teach this closely. Ahora escuchen mientras enseñamos esto atentamente. The stages of the eternal purpose he had in his secret has now been revealed. Las etapas del propósito eterno que él tenía en su secreto ahora ha sido revelado. Notice, there is still 3 stages to perfection. Fíjense, todavía hay 3 etapas para perfección. Just like he redeems the world, same way he redeems his church, he redeems the people in 3 stages. Así como él redime el mundo, de la misma manera en que él redime a su iglesia, él redime al pueblo en 3 etapas. Now look, first is justification, like Luther preached. Ahora miren, primero es la justificación, como predicó Lutero. Second, sanctification, like Wesley preached. Segundo, santificación, como predicó Wesley. Third, baptism of the Holy Ghost. That's right. Then comes the rapture. Tercero, el bautismo del Espíritu Santo. Eso es correcto. Luego viene el rapto.
Now the world, how do you redeem the world? Ahora, el mundo. ¿Cómo redimió él al mundo? The first, what he did, when it sinned, he washed it off in water baptism. That's right. Lo primero, lo que él hizo, cuando pecó, él lo lavó en bautismo en agua. Eso es correcto. Then he dropped his blood upon it from the cross and sanctified it and called it his own. Entonces él derramó su sangre sobre él de la cruz y lo santificó y lo llamó suyo. Then what does he do? Y luego, ¿qué hace él? As he tore all the world out of you and renovated the whole thing by the fiery baptism of the Holy Ghost, he also will renovate the world. Así como él arrancó todo el mundo de ustedes y renovó toda la cosa por medio del bautismo ardiente del Espíritu Santo, él también renovará el mundo. It'll be burned over with fire and cleanse every germ from millions of miles high. Everything will be cleaned off. Y será quemado por todas partes con fuego, y limpiará todo germen por millones de millas de alto, todo será limpiado. And then there is a new heaven and a new earth. Y luego hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Just like you are a new creature in Christ Jesus when the Holy Spirit takes a hold of you. Así como ustedes son una nueva criatura en Cristo Jesús cuando el Espíritu Santo echa mano de ustedes. There you are. The whole thing's just as plain as it can be. Ven, ahí lo tienen. Toda la cosa está tan clara a más no poder. Everything's in three. The natural birth's in three. Todo es en tres. El nacimiento natural es en tres. What's the first thing happens to the woman having a baby? What breaks first? Water. ¿Qué es lo primero que le sucede a la mujer al tener un bebé? ¿Qué sale primero? Agua. What breaks next? Blood. ¿Qué sale después? Sangre. What's the next process? Life. ¿Cuál es el siguiente proceso? Vida. Water, blood, spirit. Agua, sangre, espíritu. What happens to the plant? Rots. ¿Qué le sucede a la planta? Se pudre. What's the first thing? Stalk. ¿Qué es lo primero? El tallo. What's the next? Tassel. ¿Qué es lo siguiente? La borla. What's the next? Shuck. ¿Qué es lo siguiente? El forro. Then the grain comes out of that. Luego el grano sale de eso. Just the three stages of it till it gets to the grain. That's exactly. Solo las tres etapas de ello hasta que llega al grano. Eso es exactamente. God vindicates, that's always been right. God vindicates it to be true. Dios vindica eso. Eso siempre ha estado correcto. Dios vindica que es la verdad. Show plainly the predestinated is the only one that's considered in redemption. Muestra claramente el predestinado es el único que es considerado en la redención. Did you get it? Let me say that again. ¿Lo captaron? Permítame decir eso de nuevo. The predestinated is the only one that's considered in redemption. El predestinado es el único que es considerado en la redención. People might be making like, think they are, but the real redemption is those that are predestinated. La gente pudiera estar actuando como que son, piensen que lo son, pero la verdadera redención son aquellos que están predestinados. Because the very word redeem means to bring back. Porque la misma palabra redimir significa traer de regreso. Is that right? The redeem is something to redeem anything, is bring it back to its original place. Hallelujah. ¿Es correcto eso? El redimir es algo, redimir alguna cosa es traerlo de regreso a su lugar original. Aleluya. So it's only the predestinated will be brought back because others didn't come from there. Así que solo los predestinados serán traídos de regreso, porque los otros no vinieron de allí. See? Bring back. Ven, traer de regreso, Being eternal with him at the beginning, siendo eternos con él en el principio. the eternal life that you had is thought of what you was. La vida eterna que ustedes tenían, su pensamiento de lo que ustedes eran. Only he wanted me to stand in the pulpit, say, Únicamente él quería que ustedes, él quería que yo me parara en el púlpito, digamos. he wanted you to set the seat tonight. Él quería que ustedes se sentaran en los asientos esta noche. Then we are serving his eternal purpose. Entonces nosotros estamos sirviendo su propósito eterno. And the one that left home only come to the earth to serve his purpose. Y el que partió del hogar solo vino a la tierra a servir su propósito. Is that right? All right. ¿Es correcto eso? Muy bien. Then after it's finished, it's brought back in a glorified state. Entonces, después de que ha terminado, es traído de regreso en un estado glorificado. It's matured
and brought back again. Ha madurado y es traído de regreso otra vez. No wonder Paul could say, when they was building a block to chop his head off, Con razón Pablo podía decir cuando ellos estaban construyendo un tajo para cortarle su cabeza. he said, "Oh, death, where is your sting? Oh, grave, where is your victory? Él dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? But thanks be to God who gives us the victory." Mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria. He said, "Death, tell me where you can make me holler. Él dijo, muerte, dime dónde puedes hacerme gritar. Grave, tell me how you're going to hold me. Sepulcro, dime cómo vas a retenerme. For I am a possessor of eternal life." Amen. Porque yo soy un poseedor de vida eterna. Amén. You recognize it. Él lo reconoció. Death, hell, grave, nothing could hold him. La muerte, el infierno, el sepulcro, nada podía retenerlo. And nothing can hurt us. Got eternal life. Y nada puede dañarnos. Tenemos vida eterna. He realized he was blessed with eternal life. Él se dio cuenta que fue bendecido con vida eterna. Just like a little dewdrop. Así como una gotita de rocío, If I understand it, I don't know too much about chemistry, si entiendo es, yo no sé mucho acerca de química, but it must be that it's the congealing of humidity or atmosphere. pero debe ser que es la congelación de la humedad o atmósfera. And when the night gets cold and dark, it falls from the heavens and drops upon the ground. Y cuando la noche se pone fría y oscura, cae de los cielos y cae sobre la tierra. It's fell from somewhere. Ha caído de alguna parte. But the next morning before the sun comes up, it's laying there, the little fellow shivering. But just let the sun come up. Watch it go to shining. Pero a la siguiente mañana, antes de que salga el sol, está allí la gotita temblando. Pero dejen que el sol salga, obsérvenla brillar. It's happy. Why? The sun is going to call it right back to where it come from. And that's the way with a Christian. Hallelujah. Está contenta porque el sol va a llamarla de regreso al lugar de donde ella vino. Y de esa manera es con un cristiano. ¡Aleluya! We know when we walk into the presence of God, Sabemos cuando entramos a la presencia de Dios. something in us tells us that we come from somewhere and we're going back again with the power that's upon us. Algo en nosotros nos dice que venimos de alguna parte y vamos de regreso otra vez por medio de ese poder que está jalándonos. The little dewdrop, he glistens and shines and shouts because he knows he come from up there and that sun's going to draw him right back up again. La gotita de rocío brilla y resplandece y grita porque sabe que vino de allá arriba y ese sol va a traerla de regreso para arriba otra vez. And a man that's an attribute of God, born of God, knows, hallelujah, when he comes in contact with the Son of God, he's going to be drawn up from here someday. Y un hombre que es un atributo de Dios, nacido de Dios, sabe, aleluya, cuando él entra en contacto con el Hijo de Dios, él va a ser traído de aquí para arriba algún día. For if I be lifted up from the earth, I'll draw all men unto me. Amen. Porque si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Amén.